Hoy los monseñores, curas y laicos que tienen el descaro de proponer la Santísima Comunión a todo el mundo, es decir, que se le dé la Santa Comunión a todo el mundo sin distinción, se atreven a basarse en que supuestamente Judas recibió la Santísima Comunión, la Santa Eucaristía de parte del mismo Señor Jesucristo. No, y se basa también en otras cosas. Siempre son simplismo, superficialidades y sensibilidades románticas de cristal. Lo que llamamos en Puerto Rico el ay bendito, pobre gente, ¿qué va a pasar? Pero ¿acaso no es mejor que reciban la Santa Comunión para que así les venga la fe? Y que es que no conocen Biblia, no saben de Biblia. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? La fe viene por el oír la predicación de la palabra de Dios o la palabra de Cristo. Cada cosa en su lugar. Miren cómo lo pone San Pablo. La religión es un asunto serio. O sea, en estas cosas nos estamos jugando el destino eterno de nuestras almas. Vamos a tomar estas cosas, darle la importancia que merece. Mire cómo lo pone San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 32. Dice él, San Pablo: porque yo recibí, y luego vamos para el evangelio que corresponde al día de hoy, miércoles de Semana Santa. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido. San Pablo está hablando de la tradición, como depósito de la fe, autoritativa, de parte de Dios, palabra de Dios. Lo que yo os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa después de cenar, diciendo: esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciéis la muerte del Señor hasta que Él venga. San Pablo está hablando de la institución de la Eucaristía, que fue un momento dentro del contexto de la cena de la cena pascual, de la que sí participó Judas, pero de la institución de la Eucaristía, y de la comunión o de comulgar después de eso, lo vamos a ir viendo. Sigue diciendo el apóstol San Pablo: por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces hay una forma indigna de recibir el santísimo sacramento del altar. Examínese pues cada cual, y coma así el pan y beba de la copa, examinándose, pues quien come y bebe sin discernir, es decir, sin darse cuenta del cuerpo, come y bebe su propio castigo. Otras versiones dicen su propia condenación. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos débiles, y mueren no pocos. Miren ustedes las consecuencias nefastas de profanar el Santísimo Sacramento recibiéndolo de forma indigna. Y esto es lo que lamentablemente están proponiendo muchos en la Iglesia Católica. Entonces, increíble que almas se condenen por recibir indignamente el cuerpo y la sangre del Señor. Sigue diciendo: si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos castigados, mas al ser castigados somos corregidos por el Señor, etc. Ahora bien, en el versículo 34, para los que piensan que la religión es cosa trivial, es para gente con actitud de cristal, porque en la comunidad a la que San Pablo está escribiendo aquí, pues tenían este sentimiento de que, pobrecitos, es que hay desorden en la Eucaristía, porque es que esta gente viene con hambre, pobrecito, ¿qué se va a hacer? Déjalos por la libre, no te preocupes, ¿qué más da? ¿Y qué dice San Pablo en el versículo 34? Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, a fin de que no os reunáis para castigo vuestro. Miren cómo, ven que la religión es asunto serio. Ven que las cosas de Dios son cosas a considerar con responsabilidad. Y luego dice San Pablo: lo demás lo dispondré cuando vaya. Lo demás ha sido dispuesto por la tradición católica, en contra de la cual muchos pretenden ir por este tipo de actitud sensiblera, romántica y de cristal. Pobrecitos. O como decimos en Puerto Rico: ay bendito.
Y el pasaje de hoy, Mateo capítulo 26, versículos del 14 al 25. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy un poco alterado? Porque yo sé, porque ustedes me lo han dicho, que algunos de ustedes van a estar escuchando en la homilía de hoy al señor cura referirse a este pasaje y decir, entre otras cosas, que si el Señor, por este pasaje vemos que le dio la Santa Comunión a Judas, ¿quiénes somos nosotros para negarle la Santa Comunión a otras personas, incluyendo a los asesinos de bebés, a los sodomitas, a los infieles, a los que han pecado disque mortalmente? Pero ¿por qué tanta cosa? Ustedes y yo, hablemos francamente, ustedes y yo, ¿no nos hemos abstenido en alguna ocasión de recibir el cuerpo y la sangre del Señor? Pues si yo lo he hecho, tú también lo has hecho. Cuando no tenemos conciencia moral de estar en gracia de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Nos abstenemos. Y sufrimos ese momento y hacemos la comunión espiritual. ¿Y qué hacemos luego? No, yo me tengo que reconciliar con el Señor. ¿Para qué? Para en adelante recibir dignamente el cuerpo y la sangre del Señor, y entonces ese sacramento me aproveche y no me condene. ¿Se dan cuenta? Las cosas como son, mis queridos hermanos, las cosas como son. Pero no te preocupes con el cura, porque mira, estudió en un lugar donde le enseñaron que la Biblia se contradice, ¿okay? Y donde le enseñaron que la tradición católica es cosa arcaica, ¿okay? Y que hay que superarla, y que prontamente, y que ya mismo, que lo tomemos con calma, porque los dogmas evolucionan. ¿Y en qué consiste la evolución de los dogmas según esos seminarios, según esas facultades teológicas modernistas? ¿En qué consiste? No en la evolución, no en la maduración, no en la profundización, sino en un cambio, Lo que se podría definir mejor como apostasía. Pero en eso estamos, mis queridos hermanos. Pero en esta comunidad vamos a cumplir con nuestra responsabilidad delante del Señor y vamos a decir las cosas como son. Miren el pasaje. Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo: ¿qué queréis darme? Y yo os lo entregaré. Fue Judas a donde ellos. No fueron los enemigos del Señor a donde Judas, no, fue Judas. Entonces, de uno de los del Señor salió la iniciativa para traicionar al Señor. Nada nuevo bajo el sol. La historia se repite, my friend. Ustedes son listos, saben a lo que yo me refiero. Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Según el Antiguo Testamento, vemos 30 monedas de plata era el premio, lo que valía, el precio, lo que valía un esclavo. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarle. Desde ese momento. ¿Okay? No, aquí en este pasaje no se menciona la institución en este pasaje. ¿Okay? Viene luego, cuando yo te voy a demostrar que ya Judas se había ido. ¿Okay? Vamos. Al atardecer se puso a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Muy entristecidos se pusieron a decirle uno a otro: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. No está hablando de la Santísima Comunión, está hablando de otro elemento de la cena pascual antes de la institución de la Eucaristía. Continuó: el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. La religión es cosa seria, my friend. Es cosa seria. Esto es para hombres y mujeres con carácter, ¿okay? Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, Rabí? Dícele: sí, tú lo has dicho. Mateo no dice nada sobre la participación de Judas en la Eucaristía, que establece el Señor luego, después, en los versículos del 26 al 29. Sin embargo, sígueme con mucha atención para que no te engañen, para que no se aprovechen de ti. Sin embargo, si consideramos las otras versiones paralelas, especialmente la de Juan capítulo 13, versículos del 26 al 30, de lo que tratamos hace 2 días atrás, es claro que después de la cena de Pascua,
Pero antes de la institución de la Eucaristía, Judas había salido del lugar exactamente cuando dice Juan 13, 26 al 30 lo siguiente. Voy a leer. Le responde Jesús: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar, que no es la Eucaristía. Es otro elemento de la cena. ¿Okay? Y mojando el bocado, le toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. ¿Okay? Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Un segundo argumento, mostrando de que no es la Santa Comunión. En ese bocado, que no es la Eucaristía, y por ese bocado entró Satanás. Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió lo que se lo decía. ¿Por qué se lo decía? Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió, se fue. ¿Para dónde se fue? Ustedes saben, a verse con los enemigos del Señor, con los que había tramado la traición del Señor para que el Señor sea apresado y sentenciado y muerto eventualmente. ¿Okay? Y aprendimos hace 2 días que esto de que era de noche lo pone el autor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, para demostrar y mostrar el imperio de Satanás, ¿okay? Del mal que se había instaurado en el corazón de Judas, ¿okay? No por la Eucaristía, ¿okay? Sino por el pecado por el cual él había traicionado al Señor. Sígueme la línea de argumentación. Luego, como en Mateo 26, okay, del versículo 46 al 50, vemos claramente que Judas no salió después de la Eucaristía con los demás discípulos. Después del relato de la misa del Evangelio de hoy, miércoles santo, ¿okay? Se instituye la Eucaristía. Judas no estaba, y otra demostración y prueba de que no estaba es que cuando salen al Getsemaní, Judas no estaba con los discípulos, ¿okay? ¿Okay? Sino que había salido antes a verse con los enemigos del Señor para conducirlos al Getsemaní, donde por fin entregó al Señor con el beso de la traición. Entonces, Judas no había salido con los otros discípulos ni con el Señor. A esto debemos añadir un grave problema teológico que tienen los usurpadores y profanadores del Santísimo Sacramento en la Iglesia Católica. Un grave problema teológico para quienes postulan que la Eucaristía se les debe dar a cualquiera, incluyendo a los asesinos de bebés, basándose en que Judas comulgó. Y es que el Señor estaría estableciendo el sacramento de la nueva alianza o del nuevo pacto con personas indignas de ese pacto nuevo que apunta al reino de Dios anticipado en el Santísimo Sacramento del altar. Y esto no quiere decir, como nos tratan de señalar muchas veces para avergonzarnos, que nosotros nos creamos santos. No somos santos ni perfectos. No somos puros, somos pecadores. Por eso comulgamos, pero el Santísimo Sacramento del altar, ¿okay?, excluye todo género de pecado mortal, porque por el pecado mortal se nos va la gracia santificante, ¿okay?, que es la que nos pone en comunión con Dios y nos hace dignos de participar de los bienes de ese reino nuevo que viene a instaurar el Señor. El nuevo pacto en su sangre y en su cuerpo. Sangre, alma y divinidad. Entonces, nosotros, frente a estos relatos, debemos decidir o el altar de Cristo o el altar de los demonios, my friend. O el altar de Cristo o el altar de los demonios. Los enemigos del Santísimo Sacramento, de la Santa Eucaristía, los apóstatas, los que se han vendido a la ideología de género y a la perversión
y se han confabulado con este mundo y con esa agenda de cristal que llaman 2030. Pretenden ceder los bienes del reino, ¿okay?, a las fuerzas y a los poderes de las tinieblas. ¿Okay? Entonces tú y yo tenemos que tomar una decisión. O nos vamos con ellos, que pretenden convertir el altar del Señor en altar del demonio, ¿okay?, o nos quedamos en la iglesia con el remanente fiel, ¿okay?, participando dignamente, con decencia, ¿okay?, con solemnidad, con reconocimiento, con respeto de ese sacramento hermoso, de ese sacramento tremendo, que fue lo que me metió de cabeza en esta iglesia, mis queridos hermanos. Y es por ese mismo sacramento que yo no me voy de la iglesia católica, no me voy, tú tampoco te vas a ir. No le vamos a dejar la iglesia católica a esa gente. No. Y el valor infinito de la misa ha quedado estipulado para nosotros. Los católicos en nuestra tradición, la tradición católica, con T mayúscula. ¿Okay? Entonces para ti, ¿cuánto vale el Señor? ¿Cuánto vale el Señor? ¿Cuántas monedas vas a dar por el Señor? ¿Okay? ¿Qué estás dispuesto a aceptar a cambio de tu amistad con Él? Aunque eso conlleve traicionarlo. ¿Ah? Que el Señor tenga compasión de nosotros. Mira cómo dice el versículo 24 de nuestro pasaje bíblico de hoy, del Evangelio de hoy. Ciertamente el Hijo del Hombre se va, según está escrito sobre él, pero ay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Ay de ellos, más le valdría a ese hombre no haber nacido. No le están dando la Santa Comunión a esos pobres pecadores, porque los aman. No, es que los quieren condenar y los están condenando y los están abocando al juicio divino. Pero no tiene que ser así. No tiene que ser así. Les tengo buenas noticias. A mí me gusta dar buenas noticias. Hay que decir la verdad y hay que dar las buenas noticias, basadas y fundamentadas y a partir de la verdad. ¿Okay? Dice Romanos 6:23, pues el salario del pecado es la muerte. Lo hemos visto, es la muerte. En cambio, hay un don de Dios. Y ese don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. No te vayas con Judas. ¿Okay? No traiciones al Señor. ¿Okay? Quédate con los otros que no son perfectos, que no son santos, pero ahí están militando, están dispuestos, tienen rectitud de intención. ¿Okay? No han traicionado al Señor. Y mira qué bonito, Juan 10:10, me encanta. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. ¿Okay? El ladrón que se le metió dentro a Judas Iscariote. Sin embargo, sigue diciendo el Señor, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan capítulo 4, versículos 13 y siguiente. Todo el que bebe de esta agua tendrá sed de nuevo, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Hay buenas noticias. ¿Qué vamos a hacer? Entrar en buenos términos con el Señor, amistad con el Señor, reconciliarnos con el Señor. Ahí está la clave, ahí está la llave. Esa es la entrada, my friend. Y concluye el versículo 25 de nuestro pasaje. Tomando la palabra Judas, el que iba a entregarlo, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Tú lo has dicho, le respondió el Señor. Judas fue uno del grupo de Cristo. Y nosotros cristianos también. O sea, Judas traicionó al Señor porque era parte de los discípulos del Señor. Y tú y yo somos parte de los discípulos del Señor. No nos hagamos como Judas. No te digo nada más. No hace falta decir nada más. Tú sabes lo importante que es predicar así. Y la falta que hace en nuestra iglesia y el mundo.
Si me quieres ayudar a que continúe con esto, te voy a pedir que me ayudes con una donación a este canal y ministerio a través del enlace de PayPal que encontrarás en la descripción de este video. Sí, en la descripción está el enlace de PayPal para que nos puedas ayudar con cualquier tarjeta que tengas y de una vez puedas aprovechar los beneficios que ofrecemos a cada uno de nuestros bienhechores. Bueno, nos vemos mañana si Dios quiere. Y que viva el Santísimo Sacramento del altar, que sea por siempre bendito y alabado.